Hola compañeros, pues muy buenas noches. Estamos ya para nuestra tercera clase de este semestre de nuestra materia de Introducción a Física Educativa. Y bueno, en este periodo de este mes, pues básicamente nos enfocamos hacia la parte de tecnología. Que bueno, felicitarles, creo que todos ustedes hicieron un muy buen trabajo. Entonces yo creo que incluso eso nos va a facilitar que esta clase sea un poquito más ágil, más rápida, porque bueno, repito, ya todo lo que hicieron ustedes, pues bueno, nos fue bastante interesante. Y bueno, como les comentaba, pues el tema, fueron dos temas prácticamente los que vimos en este mes, que fue la parte de TICS. Ahí dice evaluación, pero más bien es formación. Sí, ahí viene la formación, TICS y evaluación. Evaluación va a quedar un poquito para la última parte del curso, es decir, las siguientes dos actividades tienen que ver con evaluación. Sabe que ustedes dentro de sus propios trabajos de tesis, a estas alturas, todos ustedes ya están haciendo algún instrumento de evaluación. Creo que las que van más adelantadas en ese sentido son por las características de su trabajo, Nayeli y Fernanda, pero lo cual no quiere decir que no estén haciéndolo ya también Luis y Noel. Ok, pues bueno, vamos a empezar con lo que vimos en esta parte del curso. Vimos la parte de formación del docente en física. Y aquí me gustaría hacer incluso un comentario importante que se sale un poquito de nuestro curso, pero es importante para el programa. Apenas el lunes pasado, y eso de la razón de estar dando por las cuales se me pensó también reunirnos, es que la Secretaría de Ciencia, antes CONACYT, abrió el proceso de renovación para la pertenencia al Sistema Nacional de Posgrados. Y pues entonces fue un show un poquito estresante porque Politécnico primero nos dijo, ustedes no pueden aplicar. Después se preguntó a la CECIT y dijo, sí pueden aplicar. Después, el día que había que dar el famoso botonazo, es decir, ya dar el clic para subir toda la información del CECIT, nos salió en el sistema que no podíamos aplicar. En el transcurso del día nos dijeron, sí pueden aplicar. Dimos el botonazo y dijeron, hay un par de cuestiones que tienen que arreglar, nos dieron un día extra, pero bueno, se acabó haciendo todo esto. Eh, y bueno, uno de los cambios que hubo en el programa, de hecho, todos ustedes, incluyendo a particularmente Noel, Nayeli y Fernanda, eh, si recuerdan, nosotros tenemos como programa tres líneas de generación del conocimiento, que incluso ese nombre ya cambió, era el nombre que le daba con así, eran líneas de generación y aplicación del conocimiento, las llamadas NPH, y eran tres líneas, que eran didáctica de la física, tecnologías de la información y la comunicación en enseñanza de la física y epistemología de las ciencias. Dentro de los trabajos para la aplicación a este nuevo Sistema Nacional de Posgrados, se migró de plataforma a lo que hoy se llama la plataforma Apeiron, y eso abrió una ventana de oportunidad para redefinir, si así lo quería cada programa, sus líneas de generación del conocimiento, que insisto, ahora se llaman líneas de incidencia e impacto. Le cambiaron el nombre, pero siguen siendo lo mismo, las líneas de investigación del programa. Se hizo una revisión por parte del cuerpo académico, una revisión muy rápida por los tiempos que nos dieron, y se vio que la línea de epistemología de las ciencias estaba muy débil. ¿Por qué muy débil? Porque había muy poquitos trabajos y los profesores que estaban asociados en general a esa línea, ser en realidad un solo profesor y entonces la productividad pues bajaba en comparación con la. Y es algo en que evalúan los evaluadores, valga la redundancia, del Sistema Nacional de Posgrados. A ver, su línea de investigación es esta, pues, ¿qué productividad tienen los profesores? ¿Qué profesores están asociados? ¿Cuánto especificidad en general, etcétera? Se decidió regresar a una de las líneas eh, anteriores que se tenía en el posgrado, que era formación docente. Verán, por eso la conexión que tengo ahorita con el tema que vamos a ver el día de hoy. No quiere decir que epistemología de las ciencias ya no se vaya a trabajar en el programa, sino quedó como incluida dentro de las propias líneas.
En realidad, esto de las líneas, para nuestro programa en particular, no sé cómo funcione con los demás. Nuestras tres líneas son muy relacionadas, como vimos desde nuestra primera clase. Pongo el ejemplo del trabajo de Noel. Sí, en efecto, pareciera que es tecnología porque está haciendo trabajos con inteligencia artificial, pero claro que tiene que trabajar con la teoría de situaciones didácticas, pues lo vuelve algo de didáctica. Entonces es en realidad pues una tesis que comparte ambas líneas. Algo similar a lo que pasa con Luis, que está haciendo la parte de impresión 3D y realidad aumentada, pero bueno, parte de lo que está trabajando ahorita es decidir qué estrategia didáctica le asocia y por lo tanto pues se iría más hacia el lado de este ¿cómo se llama? También didáctica. Ahí en su momento decidiremos, en realidad, para conveniencia del programa, finalmente como membrete, en dónde asociamos esas tesis. En el caso tuyo, Fer, por ejemplo, eh, tú estás trabajando didáctica, pero se va más hacia el lado de formación docente porque estás haciendo desarrollo curricular. Es decir, y es algo que hemos platicado incluso en tus comités tutoriales, que quién es tu objeto de estudio. Y es curioso porque tu objeto de estudio es el programa. No son ni los estudiantes, es decir, ni los niños, ni los profesores quienes aplican el programa. Todos los programas necesitan un tipo de formación previa a poderlo abordar. Y en tu caso, pues técnicas sería que una combinación de los dos, entre la parte de divulgación y etc. Bueno, lo quiero comentar ahorita porque les puede llegar a parecer un poco de sorpresa si incluso entran a la página del programa y ya verán declaradas estas nuevas líneas. Vamos un poquito lentos por la actualización de la página, pero tiene que estar lo más pronto posible porque empiece la evaluación. Y bueno, ya regreso a nuestra clase del día de hoy y empezamos a ver la parte de formación docente. Entonces, reviste una mayor importancia para la disciplina y para nuestro campo disciplinar, para nuestro programa. Entonces, ¿qué es lo que vimos en la formación docente? Pues bueno, ¿cómo se forma el docente de física? Y fíjense que esto nos lleva un tanto a cuanto a la primera clase que tuvimos, porque entonces, ¿qué es lo que somos? Por ejemplo, Fernanda, ¿tú considerarías un docente de física en este momento? Mm, sí y no. Buena respuesta. Sí, no, claro, porque tú trabajas en un nivel donde no te dicen, usted está dando la clase de física. Ojo, Nayeli Tupac es un tanto cuanto similar. Incluso ahora con la nueva escuela mexicana, pues ni siquiera aparece, me parece, ya la palabra física como, sino si es energía, si son fenómenos de la vida, fenómenos de la naturaleza, pero prácticamente en ningún lado dice física. Entonces, uno diría, ¿y nos sirve esta formación que estamos llevando aquí? Yo diría que sí. Lo que nos estamos formando es no una cuestión que es muy importante para nuestro programa y que incluso ahora lo he tenido que estar reforzando con los chicos que están aplicando para nuevo ingreso al programa. Nosotros no estamos formando físicos, que eso es importante, sino profesores en investigación en la enseñanza y aprendizaje de la física. Es una distinción bien importante. Fíjense, pasamos de no estamos formando físicos. No estamos formando ningún físico. No estamos formando profesores de física, porque si no estaríamos dando cursos de formación y no tendría mucho sentido lo que estamos haciendo aquí. Estamos formando investigadores en aprendizaje de la física, que es lo que están haciendo ustedes. Entonces, a la pregunta que yo le hacía a Fernanda y que ahora lo extrapolo a los cuatro, la realidad es que no estarían formándose aquí en este momento como docentes de física, pero sí se estarían formando o adquiriendo conocimientos para investigar cómo se forma un docente de física. ¿Sí queda clara esta distinción para todos? Y creo que eso es muy relevante. Fíjense que incluso tengo un pregunta medio tramposo, si por ahí conocen a alguno de sus conocidos que estén para el programa, es una pregunta que seguramente va a surgir. No recuerdo que alguno de ustedes en su proceso de admisión en algún momento se las preguntaron, pero les preguntan, ¿y qué vienes a hacer a este programa? Si alguno de los aspirantes dice, yo vengo a mejorar mis habilidades como profesor de física, eso casi para nuestro cuerpo académico es un tache, porque no viene usted a formarse como profesor de física, viene a formarse como investigador. Bueno, entonces,
es válida la pregunta para saber nosotros cómo se forma el docente de física, no para formarnos nosotros como docentes de física. Ahora, si sabemos cómo se forma el docente de física, es más factible que nosotros acabemos siendo mejores profesores en temas de física. Por ejemplo, lo que hace Fernanda y Nayeli, y por ejemplo, Luis y Luis están temas mucho más cercanos a la clase. Incluso en este curso, el único que está dando la clase como tal que se llama en este momento física es Noel. Estoy en lo correcto, Noel, tu curso con el que estás trabajando es física como tal, ¿cierto? Sí, es correcto. Correcto. Porque, por ejemplo, Nayeli, tú das en este momento creo que todavía se llama Ciencias 2. Fernando, pues da preescolar completo, y Luis, tú estás dando estructuras. Sí, ¿De así es. acuerdo? Fíjense que es curioso. Entonces, solamente no eres el que nos lleva ventaja, porque ni yo estoy dando clase de física como tal este semestre. Doy física educativa. Entonces, fíjense que ahí tenemos una diferencia importante. Lo que vimos entonces es cómo podemos resolver este falso dilema, y creo que así se lo puse a todos ustedes en la retroalimentación, porque incluso nosotros, si recordamos nuestros antecedentes como estudiantes, tenemos esa fijación de que, pues en ciencia en general, física muy en particular, no, siempre nos ha tocado, pero qué bueno, qué conocimientos de física tiene, pero no sabe enseñar. O el otro extremo, qué buen profesor es, pero pues de lo que nos tiene que enseñar ni le sabe al tema. No es el caso de ninguno de ustedes. Y eso pareciera ser durante muchos años un dilema importante, porque entonces se decía, ¿qué es más importante? ¿Que un profesor sepa física o que un profesor sepa pedagogía y didáctica? Si yo le preguntase a alguien del perfil de Fernando, seguramente me diría, bueno, yo creo que es más relevante la pedagogía y la didáctica. Si me voy a alguien con el perfil un poco más de Noel, probablemente me dijera que es física, o incluso con alguno de los colegas en el programa, hace ya varios años, ya hemos evolucionado. Pero fíjense que algo de lo que vimos en los materiales es que existe el PCK, es decir, ahí está por sus siglas en inglés, pero era el conocimiento pedagógico del contenido. Y eso es muy importante, porque eso nos quita el tener que darle relevancia a un libro. Sino que no tienes que conocer todos los temas de física, pero sí la parte pedagógica de ese contenido. Por ejemplo, yo no le pediría a Fernanda que a nivel preescolar, si estuviéramos viendo un tema de lupas, que me sepa las leyes de la óptica y la ley de Snell. Y no tendría mucho sentido, pero sí la parte pedagógica de cómo enseñar el tema de lupas abordado al nivel de los chicos. Eso tiene que ver con la parte pedagógica del contenido. El Leider, ya en un artículo un poquito viejo del 93, 93, 94, habla de la apreciación conceptual. Concepto muy importante. ¿Qué es apreciación conceptual? Y no sé si este punto ya me voy a comentarlo, creo que sí, creo que ya lo voy a ver también los propios videos que hemos estado hablando. La apreciación conceptual nos dice, tienes un concepto, pero la apreciación depende del nivel y el objetivo con el que tú quieres enfocar el aprendizaje de este concepto. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de la segunda ley de Newton. Si para las clases que da Nayeli en secundaria, le dice un estudiante, es fuerza igual a masa por aceleración, me va a decir que es correcto. Yo de entender que es correcto que un chico de secundaria me diga que la segunda ley de Newton es fuerza igual a masa por aceleración. Pero si ya, por ejemplo, alguien que está en ingeniería con Luis y me dice lo mismo, ya no sería tan correcto. Yo esperaría que me dijera, es la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Pero si me lo dice un estudiante de doctorado en física, ya tampoco sería correcto. Entonces, la apreciación conceptual me dice que yo como profesor tengo que ver qué nivel estoy impartiendo el curso y, y el objetivo que tengo de dar ese tema. Les voy a poner otro ejemplo. Hace algunos años tuvimos, tanto en maestría como doctorado, después a un estudiante, la ahora doctor Johnny Medina, que él estaba desarrollando temas de física, particularmente eh, sonido para estudiantes de ciencias de la salud en Chile. Y fíjense que a nosotros de repente nos brincó
un poquito que en uno de los test que él estaba ya haciendo, hablaba de lo que era la impedancia. Para uno como físico, yo desde mi formación de físico decía, bueno, pero impedancia, pues te estás metiendo en circuitos eléctricos, tienes que ver capacitancia, inductancia. Y me dijo, no, es que para la gente de medicina, la impedancia es la diferencia que hay cuando pasamos de un medio a otro. Y a ver, explícame eso. Y me lo puso con un ejemplo clarísimo. Me dijo, mire, es que cuando los gente de ciencia de la salud hace, por ejemplo, un ultrasonido, ya han visto la maquinita y le ponen gel. El gel lo que ayuda es a disminuir la impedancia y entonces que se pueda tener una mejor transmisión. Y eso es lo que ellos necesitan saber de física. Y eso es lo que ellos le llaman impedancia, no él. Tú que estás más familiarizado con temas más de tecnología, cuando uno trabaja con chicos en ingeniería en sistemas, yo di clases algunos años en ingeniería en sistemas, cuando hablábamos de la entropía, no era lo mismo que se ve en termodinámica, desde el punto de vista de físico. Aunque en el fondo sí es la magnitud del desorden de un sistema. Los chicos de sistemas ven la impedancia como el sistema digital con el que están trabajando y un físico te va a decir, no, 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 la impedancia tiene, la entropía tiene que ver con el desorden de la energía y tener una fecha del tiempo. ¿Se fijan entonces por qué es importante el conocimiento pedagógico del contenido? Porque imagínense que yo llego con esos tres ejemplos que les di. Fernanda va a dar cosas de lupas y llego con los niños y les hablo de leyes de Snell. Punto, los perdimos. O si llego con chicos de ciencias de la salud, les digo, la impedancia es que, fíjense, tienen que conocer primero qué es una resistencia, una impedancia y una inductancia, porque entonces, pues no les va a servir. O finalmente, si yo llego con chicos de ingeniería en sistemas y les digo, pues miren, es que la entropía es la segunda ley de la termodinámica, pues, no les sirve. Entonces hay que tener cuidado con esto y el PCT, pues es parte de lo que nos sirve. Que incluso aquí lo estamos asociando con cómo se formaría un profesor de física. Entonces debe haber cierto balance de el conocimiento disciplinar y el conocimiento pedagógico. Ninguno uno sobre otro, sino viendo cómo se puede aplicar para que recuerden qué es lo que hemos dicho desde la primera clase para que una investigación de física educativa se pueda definir como tal, un impacto en aula. Si no tenemos esta parte del conocimiento pedagógico del contenido, no es muy difícil que lleguemos a tener ese impacto en aula. Entonces yo comenzaría lo siguiente, y creo que ya lo he adelantado un poco, pero si se sabe física, ¿se sabe enseñar física? Preguntaría yo, bajo la experiencia que tienen ustedes. Luis, ¿qué me dirías? Si sabes física, ¿necesariamente sabes enseñar física? No necesariamente, No no necesariamente, necesariamente. claro. Y fíjense que aquí ya saben que a mí me gusta mucho hablar de anecdotario, y a veces ando quemando a mis compañeros del posgrado. Pero hace algunos años, un colega nos comentaba, con respecto a otro colega, así ya se volvió chisme de vecinos, nos comentaba, es que el profesor se queja mucho, nosotros incluso ya no está en el posgrado. Se queja mucho, pero es muy bueno porque tiene muchos conocimientos de física. Dice, fíjense, por ejemplo, Newton, pues era Newton. Y es muy sabido, si leen alguna biografía de Newton, que era muy mal profesor por los problemas de autismo que tenía, etcétera. Newton era muy mal profesor. Pero la cuestión que nos decía el profesor, ¿y a poco no les hubiera gustado llevar clases con Newton? Yo les preguntaría a ustedes en este momento, a pesar de que fuese Newton o que fuese Stephen Hawking, que tampoco era tremendo profesor, ¿les hubiera gustado llevar clase con alguien por el mero hecho de que tiene mucho conocimiento disciplinar? Yo creo que a estas alturas, no. Y aparte también de manera personal, vale, por ejemplo, el término que utilizó el PSK, para mí era desconocido. Sin embargo, sí lo hacía. O sea, ya hacía actividades, muy relacionadas con eso y la verdad era algo según era algo nuevo para mí, sí es algo nuevo, sin embargo, con a lo largo de los años lo he aplicado, pero ahora sé cómo se llama y también yo creo que me puedo mejorar mi práctica docente, a través de estas prácticas que estamos tomando. Excelente comentario, Luis. Fíjate que eh, me lleva a dos comentarios. La respuesta no es, creo yo,
fue medio capciosa la pregunta. De lo que les dije del speed, pues, creo que todo el mundo diríamos, no, no me gustaría llevar con Newton. Aquí la pregunta es, ¿con qué intencionalidad? Si voy a formar un físico, pues claro, que estaría bien que le gustase llevar con Newton. Si voy a formar un profesor de física, pues no sería tan ideal. Pero eso pasa con cualquier disciplina. Fernanda, tú conoces bien que por ahí alguien de los referentes ahora para la nueva escuela mexicana, sí, ahora ya en la formación de los problemas es Tobón. Y todo es un hígado, ¿eh? Yo lo conocí hace algún tiempo y es muy joven, ¿no? O sea, estuve yo viendo Noel, hagan de cuenta que incluso que se parece un poquito a Tobón, y pues un hígado. Tiene mucho conocimiento pedagógico. A mí me pasa ese preguntamos, ¿qué profesor de física les viene a llevar una clase y técnica de pedagogía con Tobón? La respuesta es yo creo que la respuesta es dependiendo de la intencionalidad. Si voy a formar profesores en la UPN, probablemente sí estaría bien con Tobón, o si quisiera formar a físicos en la Facultad de Ciencias de la UNAM, que llevasen con Newton. Aquí nuevamente regresamos a lo del PCK. Y un comentario que hiciste, Luis, me pareció excelente. Muchas de las cosas que hacemos, y creo que esto es válido para todos, ahora con los conocimientos o con los cursos que han ido llevando quienes vienen incluso desde la maestría como Nayeli, Noel y Fernanda, no sé si estén de acuerdo conmigo y retomo lo que dijo Luis. Ya lo sabían, pero no sabían que lo sabían, aunque suene a trabalenguas. Lo han ido formalizando y saben que tiene ciertas bases teóricas como para enderezarlo. Decir, ok, esto que hacía es correcto, pero lo puedo profundizar, ahora meterle esta otra cosa para que ya se complete. Y aparte de su formación como investigadores. Y eso, pues, ¿a quién le suena? Pero no le suena a constructivismo, construimos con base en lo que sabemos. Y esto incluye todos los aspectos de la formación, entre ellos nuestra formación como profesores. Entonces, si se sabe física, no se sabe física, regresaría a uno de los comentarios que hicimos en nuestra primera clase. ¿Qué es saber física? Si yo llego con las leyes de Snell a trabajar en preescolar, ¿qué creen? Yo desde ahí sí puedo decir como experto, ese profesor no sabe física, porque no sabe a qué nivel tiene que enseñar esa física. Y entonces diría, y como físico educativo, pues está perdido porque no conoce la apreciación conceptual, término que hablamos hace un momento. ¿Vale? Avancemos. Y entonces precisamente nos da esto de cuáles son los conocimientos básicos de física. Y creo que esta es una pregunta que no les voy a hacer cuento si la dejo ahí. Se vuelve una línea de investigación dentro de nuestra propia disciplina. Por ejemplo, Fernanda, que está haciendo desarrollo curricular, tendría que ver cuáles son los conocimientos básicos, no solamente de porque es de ciencias en general, para desarrollar las habilidades o los campos formativos que pide la Secretaría. ¿Cuáles son esos conocimientos? Pues hay que meter investigación para ver cuáles son los conocimientos básicos, porque no es lo mismo el conocimiento básico que requieres para primer año, para segundo año, para tercero, para desarrollar saberes y pensamiento científico, para desarrollar de lo humano a lo comunitario, etcétera. Sería diferente con Noel, porque ¿cuáles son los conocimientos básicos de física? Ahí sí tal vez sí requieres que ya traigan un pequeño antecedente ya en términos físicos, conocimientos matemáticos, o incluso que debe ser un problema que también está abordando Nayeli, que sepan leer. Y aquí creo que sí, bueno, a lo mejor no tanto para Fernanda, pero para Luis, para Noel y para Nayeli, el que un chico no sepa, no tenga comprensión lectora, no tanto leer, casi podemos hacerlo cualquiera, pero tener comprensión lectora es bien importante. ¿Cuántas veces no les ponemos un problema a los estudiantes y como no lo leen o no comprenden lo que están leyendo, pues no van a recibir, o sea, que no están leyendo? Y entonces, esos conocimientos básicos ya regresan lo que requeriríamos de física. ¿Hasta ahí se entiende? Yo diría, el conocimiento básico va a depender nuevamente del nivel y de la intencionalidad que queramos de física. Aquí, y esto lo puedo decir de primera mano con algunos colegas con los que trabajo, que son físicos, ahí sí tenemos discusiones muy fuertes. Por ejemplo, con un colega que me llevo extraordinariamente bien, empezamos en ¿no? Porque fíjense que él me dice algo, es que la física es una. Esto de la representación conceptual no procede porque
Poníamos el ejemplo nuevamente de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es una. Bueno, sí, pero tú lo vas viendo, pero no, no, no. Esto tiene que ser una, se tiene que enseñar así. Bueno, yo le hice gano la discusión porque digo, bueno, entonces si la quieres ver así, pues nadie podría aprender física porque tenemos que llegar hasta la Facultad de Ciencias, que es donde se ve la física en esa forma. Bueno, es un tema abierto, repito, ¿vale? Y eso, pues, nuevamente, como todo lo que hemos estado comentando, pues, de mano de la formación del docente de física. Fíjense que aquí hemos desarrollado algunos trabajos, algunas tesis que van orientados en esto y nos muestran todos estos temas. Fíjense, por ejemplo, este esquema del conocimiento pedagógico del contenido, que ya se vuelve más complejo. Tenemos que tener conocimiento de la materia, conocimiento pedagógico general, y eso es lo que nos va formando el conocimiento pedagógico del contenido, donde también es importante el conocimiento del contexto. Y aquí sí es bien importante, por ejemplo, cómo es diferente para cada uno de sus trabajos. En el caso de Fernando, en el contexto del preescolar, pues dice que este conocimiento pedagógico general que ella tiene tenga que ver cómo lo asocia con el contenido de la materia, reformar su conocimiento pedagógico del contenido, que de hecho es lo que has estado trabajando al estar clasificando los diferentes tipos de textos. Estamos viendo a qué nivel disciplinar lo requiere para entonces ahora sí aplicar la parte pedagógica y formar tu desarrollo curricular. En tu caso, Noé, pues si tú estás teniendo que ver el contexto, porque por eso te decidiste hacia diagramas de cuerpo libre, desde la primera plática que tuvimos, porque tu experiencia te dice que, pues, que vienen de secundaria y que hayan salido con 10 el hacer diagramas de cuerpo libre pues, se les escapa, ¿no? Y estás aprovechando del contexto ahora que es de inteligencia artificial. En tu caso, Luis, pues nuevamente estás aprovechando que llevan la materia de estructuras para que tengan que desarrollar los conocimientos que requieren de mecánica para poder lograr relaciones. Y Nayeli, pues, ¿qué puedo decir en tu caso? ¿Cuál está tratando esta parte de habilidades para la lenguaje y comunicación, pues estás hablando nuevamente del contexto y estás tratando de minero contigo, es decir, utilizas el contexto de la clase de ciencias para desarrollar esas habilidades. Y en todos los casos, pues, requerimos conformar con base en ello nuestro conocimiento pedagógico del contenido. Ahora, Luis, comentabas que lo conociste hace poco. Supongo que Fernanda, incluso desde la parte que veníamos de la maestría, algún conocimiento tendrías un poco más, igual Noel, pero fíjense que esto de Schulman, del conocimiento pedagógico del contenido, no tiene tan poquito tiempo, es del 86, o sea, ya va para 40 años. Entonces, son de esas cosas que tenemos que recuperar como para poderlas aplicar de manera correcta. Fíjense que este trabajo lo hizo el ahora doctor Carlos Arriaga, trabajando en San Luis Potosí. Y fíjense que esto que está colocando acá es las calificaciones obtenidas con profesores para conocer la formación que tenían y quiénes tenían el peor desempeño académico de sus alumnos. Resultó que los doctores en física eran los que tenían más bajas calificaciones de sus propios estudiantes. Señal de que entonces el ser doctor en física no le daba ese conocimiento pedagógico del contenido, que es parte de lo que después siguió trabajando. ¿Qué es lo que entonces empezó a ver él? Bueno, ¿qué características debía de tener el docente para poder, en este caso para nivel universitario, será muy pequeño, pero igual que va a estar ahí la grabación, lo van a poder ver. Eh, ¿Qué era lo que era relevante? ¿Qué es lo que se estudió en el caso para ver si tenían conocimiento de la materia? Bueno, la formación que tenían, la experiencia dando clases, y tenían un posgrado. Entonces, todo eso va conformando la formación del docente. Y bueno, aquí ya se pueden hacer cruces desde la formación del propio docente hasta su desarrollo profesional. Porque aquí tenemos que hacer una distinción bien importante y aquí lo pasaría más con Fernanda. Y es algo que, por ejemplo, eh, aquí sí se pararía en dos. El caso de Fernanda y de Nayeli, el caso de Luis y de Noel. Fernanda, en tu caso, y igual no sé si Nayeli siga conectada, creo que sí, no. Pero si no, sí, sí, sí está conectada, perdón, estoy aquí, como nada más veo una ventana, sí, ya, ya, perdón. En el caso de ustedes, ¿cuántos cursos disciplinares de ciencia, no hablo generalmente de física, pero de ciencia, llevaron en su formación profesional?
en su carrera, ¿cuántos cursos llevaron? Yo Muy como poquito. 15. ¿Cursos disciplinares de ciencias? Sí, bueno, la mitad eran de como pedagogía o didáctica y la otra mitad nos los daban de la disciplina. Desde el primer semestre llevábamos como 3 de física al semestre, Ok. mecánica, óptica, sí, variado. Perfecto, tu Pero formación, pues en un semestre no se podía ver mucho claro, tú eres también. licenciada en... Es licenciatura en enseñanza y aprendizaje de la física. Ah, ok, bueno. Ah, entonces ahí nos ganas a todos, sí, es cierto. Perdón, se me había olvidado el perfil. Entonces ahora voy a quemar a Fer. Fer, casi estoy seguro que tú llevaste una, si acaso dos, y eran optativas. ¿Estoy en lo correcto? Llevamos tal vez tres. Sí eran como optativas, pero realmente se juntaba todo, era algo así como acercamiento a las ciencias naturales. Iba más Exactamente, dedicado a la didáctica, en cómo enseñar ciencias en preescolar. claro. Y ahora me voy al otro lado. Fíjate que quedó muy padre aquí hombres contra mujeres, si se vale. Pero, por ejemplo, Luis y Noel, digamos que tienen una mayor formación formal, valga la redundancia de física, valga la redundancia, pero en su formación llevaron algún curso de pedagogía didáctica antes de llegar aquí al posgrado, Ninguno. Noel. No, ninguno, creo. Fíjense que entonces, pues nuevamente estamos como que disparejos por ahí. Y pues el profesor necesita formación en ambos sentidos, ¿vale? Nos vamos a entretener. Sí, adelante, Luis. Ninguno. Ahora, cuando comencé a dar clases, este, yo comencé a dar clase pensando en un profesor que me gustó como me dio clases. Claro, Afortunadamente, el director en ese momento, cuando comencé a dar clases, él venía regresando de un doctorado en Japón y a todos nos alinearon a tomar cursos de docencia, en este caso el constructivismo, y afortunadamente la persona que nos lo dio era un externo de la Universidad de Guanajuato, era un canadiense, ok, que por azares del destino estaba acá en el Bajío. Entonces de ahí fue un parteaguas, porque después de eso hay un programa de formación docente en la Universidad de Guanajuato. Ok, sin embargo, yo soy el enlace de ese programa de formación docente en mi campus. Y todo lo que estoy viendo aquí, yo lo estoy agarrando como ideas para buscar y formar a mis compañeros en claro, muchas cosas que desconocemos, porque ese programa de formación docente, vamos a suponer, yo creo que tiene 15 años, pero son los mismos temas año con claro. año, ¿sí? ¿Y qué creen? Vamos a suponer de mi campus que tenemos, no sé, vamos a suponer de profesores de tiempo completo, son a lo mejor como 400. De esos 400 solamente asisten, yo creo que 200, y nos va muy bien cuando tenemos 200, el 50%, pero son los mismos y toman los mismos cursos cada año. Entonces, imagínense, no siempre toman el curso de evaluación por competencias, año con año, no hay variación. Entonces, ahorita, con el programa, con el posgrado, me abre otro panorama, ¿no? Tan solo con la plática de hoy. O sea, decir, bueno, por aquí se puede ver hacia dónde caminar. Claro. Pero fíjense que aquí entonces tenemos que hacer una distinción que creo que no la había yo hecho. Una cosa es el perfil profesional, que es lo que les pregunté ahorita, y ya es la segunda parte es cuando ya estamos como docentes, ahora sí la formación del docente. Entonces, ahí, por eso, en esta esquina superior derecha, viene el perfil profesional como una influencia para tu formación docente. Claro, será mucho más sencillo, o en principio podría parecer más sencillo. Ya lo discutía con una doctora en educación muy buena, la doctora Adriana Castillo de allá de Querétaro. Y ahí voy a dejar una reflexión que me hacía ella. Yo también aprendo, ¿no? Esto de apreciación conceptual, se lo aprendí a ella, por ejemplo, y me decía, a ver, doctor, porque ya estamos colaborando en algunas cosillas, y me dice, mire, yo creo que es más fácil que un físico se acerque a la pedagogía a que un pedagogo se acerque a la física. Ay, yo lo dejaría para la reflexión, porque yo les puedo hablar de la experiencia que tengo aquí en el programa.
El caso de los estudiantes de física nos han ido quedando a veces muy mal, ¿eh? O sea, créanme que algunos de sus compañeros que están formados en física no le echan tantas ganas a esto. Y mientras los compañeros que vienen de formación como Nayel y como Fernanda, eh, ahí sí me voy a echar una flor. Yo soy el que empecé a introducir a profesoras de preescolar, de primaria que ingresaron al programa. Y es curioso, ¿saben cuánto tengo de eficiencia terminal con este tipo de perfiles? 100%. Ninguna profesora ha abandonado el programa. Todas se han graduado e incluso ya no únicamente conmigo. Fernanda ahora trabaja conmigo, pero ella trabajó con la doctora Fabiola. Nayeli, tú empezaste trabajando con la doctora Silvia. O sea, ellos se empezaron a involucrar, pero la eficiencia terminal que tenemos de las profesoras con formación pedagógico, docente, por llamarle de alguna manera, es 100%. Mientras que de los físicos, incluyéndome, que yo también soy egresado del programa, está bastante, nos ha costado trabajo. Eso ya sería plática de otra cosa. Sigamos avanzando. Estos son algunos comentarios que son más generales y que van a relacionar con lo que decíamos. Fíjense, aquí hablamos de los profesores universitarios, pero que se puede hablar de todo profesor. Porque qué conocimientos de docencia y de alguna forma llegan a filosofía, lo que comentaba Luis. Tratan de adaptarse al entorno particular de la universidad o de la escuela, que lo generalizaría. Y los profesores tienen una base mínima de conocimientos y enseñanza heredada de su etapa como estudiante. Es decir, lo que comentamos, siempre iniciamos, no es que siempre, de dos formas. Copiando lo que nos gustó del maestro que más nos gustó y evitando lo que nos gustó del profesor que más mal nos trata, ¿no? No siempre funciona eso. Ah, ya cuando lo formalizamos con este tipo de cuestiones, ya vemos que a veces lo que veíamos muy bien de un profesor no era tan bueno. Y algunas cosas de lo que nos conocemos porque es malo, pero sí corregir, ¿vale? El impacto del ejercicio, pues, que es lo que acabamos de preguntar, concuerda con lo planteado con Arancilla, que es un otro autor, quien consideró que el perfil profesional es un elemento que afecta de forma indirecta los resultados académicos de los alumnos. Esto es clave. Por eso hablaba primero del su perfil profesional y me regresa un poquito a la reflexión que les decía con esta doctora de Querétaro. ¿Los físicos nos facilita entrar en la parte de la docencia? No lo sé. Yo creo que sigue siendo un debate abierto y lo voy a comparar con algo que yo estudié hace ya muchos años, cuando surge la física médica en México. Cuando surge la física médica en México era porque es un requerimiento internacional. Es decir, cualquiera, algún momento requerirá sacarse una radiografía o con parientes que ya tienen que tomar o las mujeres una mastografía, todo son radioactividad. Y la persona indicada tiene que tener cierta formación. En su momento se tenía que decidir y se decidió por una especialidad en ese momento que ahora ya es hasta maestría, doctora que se llama física médica. Y ahí pues decía, pues que entren físicos y que entren médicos. Lo curioso es que fue más fácil que los médicos aprendieran medicina y por eso física médica se quedó en las facultades de ciencias, a que los médicos se acercaran a la física. Les costó mucho más trabajo a los médicos acercarse a la física. No sé si eso se esté reproduciendo por acá en la física educativa, que los físicos les sea más fácil la pedagogía que a los pedagogos o la gente que viene de ciencias de la educación conocer física. Yo hablo nuevamente, puramente de mi experiencia, creo que van ganando los pedagogos, pero bueno, eso no significa nada, sino puramente el comentario. Y aquí fíjense que una de las cosas que era este ejercicio, y tengo muy bien lo que el propio Luis había comentado sobre el curso o los procesos de formación que llevaban fue en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. Fíjense, han recibido cursos referentes a didáctica de la física, a didáctica en el modelo de educación y al modelo de competencias, o no han recibido formación. Eso es lo que reciben. Fíjense que uno de los resultados que obtuvo Carlos es que algunos de estos profesores que habían llevado todos estos cursos sentían que les hacía falta disciplina y querían cursos de física. Entonces, nuevamente, esta carrera entre lo pedagógico y lo disciplinar, creo que debe de ir, pues más o menos emparejado. Y creo que quien tiene entonces un mayor perfil en ese sentido, pues por lo que nos comentas, pues ha sido tú, Nayeli. ¿Vale?
Así dejaremos un poco lo de la formación. Este curso es prácticamente como para que vayamos conociendo lo que hay en la disciplina de la física educativa. Como podrán ver, esta clase y esta parte del curso estaba antes de que regresáramos a la línea de formación docente, pero es muy importante la formación docente en la física educativa. Todos estos temas de los que hablamos en su momento, pues se profundiza. Pues vamos ahora a la segunda parte de lo que se trató este mes, que fue en la tecnología. Por ahí también ya la respuesta de las tareas que entregaron tanto esta semana como la pasada, de manera más o menos abierta, les fui dando la respuesta a esta pregunta. ¿En física educativa debemos hacer tecnología o debemos hacer uso de la tecnología? Y empezaré con los dos que están trabajando de manera más directa, tecnología. Bueno, ¿tú qué responderías a esa pregunta? Pues siento mi opinión y experiencia que, o sea, en mi caso, por ejemplo, yo no estoy haciendo tecnología, estoy usando tecnología que ya existe y la estoy aplicando. Entonces yo creo que, no sé si es, por así decirlo, nuestro trabajo, pero es más fácil, poniendo el ejemplo anterior, hacer uso de la tecnología que crear nueva tecnología porque pues estamos en un posgrado de física educativa, es decir, el enfoque principal, como venimos mencionando, es impactar en el aula, entonces se impacta más aplicando lo que ya existe que dedicando muchísimo más tiempo a desarrollar una nueva tecnología y todo eso. Me espoleaste la respuesta, pero está bien. Mire, bueno, aquí esta discusión la hemos tenido en el claustro. Por ejemplo, cuando los estudiantes, los aspirantes en ese momento proponen algún tipo de lo que podría ser su trabajo de tesis para su anteproyecto para ingresar al programa. Y ha habido problemas, ¿eh? De algunos que decimos, bueno, pero es que lo que tú quieres hacer es hacer un software o quieres hacer minería de datos. Y ahí, por algunos de los colegas dicen, es que eso es para un posgrado en cómputo, no para aquí. Desde mi óptica, es un debate falso. Y creo que más o menos de manera, repito, por ahí en las respuestas que les he dado a estas actividades lo he planteado. Yo creo que es un debate falso. Esto de si es hacer uso de la tecnología o hacemos tecnología. Coincido totalmente con lo que dijo Noel. Bueno, no es que sea más fácil aplicar la tecnología, pero si no tenemos el perfil, nuevamente regresando a la formación, si no somos ingenieros de sistemas, computólogos, el hacer como tal una tecnología nos puede costar más trabajo que hacer uso de ella. Pero ¿cuál es la diferencia como para determinar, ya sea haciendo uso de, perdón, generando tecnología o haciendo uso de ella, el impacto que tenga en aula? Si de todos modos nosotros estamos software, imagínense, y voy a poner un ejemplo que están usado en algún momento, las famosas simulaciones FET. Alguien se tuvo que poner a programar la simulación. Y diríamos que por haber hecho la simulación, por haber hecho todo el trabajo de software, no es un trabajo de física educativa, pues ahí estamos pegándole a una de las Biblias de la física educativa, que son las simulaciones. Entonces, todo ese debate es falso. Y la voy a revisar al PSK. El PSP en su versión más reciente, que ya no es tan reciente, ya incluye la tecnología y se llama el TIPA, Technology Pedagogical Knowledge, conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido, ¿vale? Entonces, todo lo que están haciendo ustedes, porque bueno, ustedes, los doctores Luis, Noel y Nayan, directamente están haciendo uso de cierta tecnología, que no impide que la pudieran crear. De hecho, Noel, está así como en la frontera, o sea, el ir creando un chat, no tuviste que tomar esa decisión. Y viste que se podía hacer. Claro que nos podía llevar más tiempo, pero se podía hacer. Luis, en tu caso no te pediría que me armes una impresora 3D. O no lo sé. En una de esas, digo, pues sí, yo me pongo a hacer una impresión 4D para que incluso cuando esté haciendo algún dispositivo se huela, ¿no? Como funciona el cine. No lo sé. ¿Vale? Entonces yo creo que es solamente un poquito pienso. Y ahí está la respuesta. Mientras acto en aula, el debate se vuelve innecesario. Y es algo que hemos reiterado a todo lo largo del curso. ¿Qué has hecho? Ahora sí, de dos formas. En la implementación directa en aula o en el análisis de datos, porque también nosotros tenemos, hacemos uso de la tecnología para hacer análisis de lo que hacemos. ¿Cuántos softwares no hay ya para hacer análisis de datos? Ahorita se me ocurre, por ejemplo, hasta en la parte cualitativa se me ocurren dos así directamente, el Atlas TI y el MaxQDA.
Entonces, también como físicos educativos hacemos uso de la tecnología desde el punto de vista de análisis de nuestra investigación. Y ahí, por ejemplo, se lo comentaba en su tarea a Fernanda, ahí sí haces uso de esa tecnología, no directamente para el impacto en una, sí para el análisis. ¿Estamos hasta ahí quedamos de acuerdo? En el caso de Foster, Luis, Noel y Nayeli, sí están haciendo directamente las dos cosas, el impacto anular, pero también es útil hacer el análisis de lo que se va obteniendo de sus resultados, ¿vale? Y aquí pusimos un ejemplo con IA. ¿Qué ejemplo me está aportando aquí en IA? A ver si lo puedo checar. Ya ven que la tecnología. ¿Por qué me mandó a esta otra vez? Bueno, es que esta era otra. Aquí puse algunas aplicaciones. Y esto fue hace año y medio de inteligencia artificial en investigación en. ¿Qué puse ciencias de la educación? Pero sea No física se observa educativa. la pantalla, doctor. Se abrió ¿No en se ve? una pantalla Perdón, emergente. perdón. Es que siga compartiendo la otra. Permítanme un segundito. Sí, cierto, cierto, cierto. Denme un segundito. Sí, es que para que vean que luego la tecnología también nos falla. Por ahí, ¿dónde está esto? Ah, no lo estoy pudiendo ver. Denme un segundito, ¿por qué no lo estoy? Aquí estoy regresando a la original, ¿verdad? ¿Saben qué? Voy a compartirlo como ventana y creo que me va a ser más fácil. También le estoy haciendo mucho al cuento. Listo. Así estoy compartiendo toda la pantalla. Déjenme, me salgo de esto. No sé por qué no me deja compartir la otra. Pero bueno, si no, olvidémonos del caso. Regresemos a nuestra presentación porque también por cuestiones de tiempo ya vamos un poquito atrasados. Listo. Regresamos. Y estamos por acá. Aquí, ¿qué quería decir de ejemplo de uso de inteligencia artificial? Pues ya creo que incluso ya se ve realizado por respecto a lo que hay ahora. Pueden utilizar ChatGPT, pueden utilizar diferentes chatbots y muchas de las herramientas que ahora se utilizan, ya utilizan inteligencia artificial. Incluso el propio Adobe para hacer PDFs, no sé si lo han usado últimamente. Incluso para hacer tesis, eh, por ejemplo, la de Fernanda y la de Noel de Maestrella tuvieron que pasar por el detector de similitud del Turnitin, que ahora incluso ya también hace búsquedas con inteligencia artificial. Pero era nada más por poner el ejemplo. Sobre cómo se evalúa en física lo quisiera dejar para más adelante porque es una actividad que todavía no van a realizar, la van a realizar ustedes en las próximas 2 semanas. Y eso quisiera dejarlo para la última clase. Pero sí quisiera comentar cuestiones básicamente de tecnología. El punto del futuro de la física educativa no lo podemos negar, está emparejado con el uso de tecnología. Y aquí pues tenemos tres casos muy paradigmáticos. El uso de inteligencia artificial vía una especie de chatbot que está haciendo Noel para aprendizaje o generación de diagramas de cuerpo libre, el uso de realidad aumentada e impresión 3D que está haciendo Luis para el aprendizaje de estructuras para poder visualizar más fácil, y Nayeli lo que está haciendo con el uso de revistas digitales, la conformación de una revista digital para el desarrollo de habilidades. Y de manera general, los cuatro tienen que hacer uso de tecnología, empezando, si quieren, hasta del web, que ya es una tecnología. Porque también hay que tener en cuenta algo que se ha desvirtuado un poco el término tecnología. Cuando nosotros usamos esto, probablemente en el cine tocó este sí, en tener pizarrón verde, el pizarrón blanco con plumones, cambio tecnológico. A veces nos queremos decir que la tecnología es básicamente el uso de tecnologías de información y comunicación. No, tecnología es cualquier otro aspecto que haga un cambio dentro de nuestro impacto en aula que queremos lograr. ¿Vale? Bueno, por ahí van a encontrar mucho, repito, está el TPAC, que ya incluso considera que también la tecnología es curioso, tiene que estar emparejado con un impacto final en el. Introducir tecnología por introducir tecnología tampoco nos es relevante.
No, no sé si ya puse aquí en alguna de las clases anteriores el ejemplo de lo que es la génesis instrumental. Recuérdenme, ya les comenté lo de la génesis instrumental. No, ¿verdad? Bueno, la génesis instrumental es una teoría que viene eh, fundamentalmente de la matemática y es donde nos habla y se ocupa mucho en el uso particularmente de tecnología para saber si en efecto está teniendo un impacto pedagógico en el aula. Nos dice que tiene tres estadios, sí, cualquier recurso, pero básicamente para la tecnología. El primero es que nos funcione como un, eh, ¿cómo decirlo? Como un artefacto, el segundo como una herramienta y el tercero ya como un instrumento. Y me gusta poner mucho este ejemplo. Pensemos en un piano. Un nuevo rico, hagan de cuenta que les dan el SNIT 10 mañana y dicen, ya tengo para comprarme un piano y lo pongo en la sala de mi casa. Pero no lo saben tocar. ¿Se verá bonito? Sí. Pues es un instrumento, ¿no? Ahí está, se ve bonito. Casi les puedo ir, incluyendo a Fernanda, que en muchas ocasiones nos dicen, no les dan las computadoras hasta de primera generación si queremos ver, pero no sabemos ni cómo utilizarlas, o las redes, o algún software. Está muy bonito, compramos la licencia, pero no lo sabemos utilizar. Entonces es un artefacto y el problema es que la tecnología tiene una durabilidad muy corta. Pero vamos a suponer que tenemos nuestro piano y aprendemos a leer partituras y podemos reproducir una partitura, ya sabemos tocar una canción. Vamos, nos podemos ir a ganar la vida incluso al Sanborns, ¿no? Tocando cualquier, cualquier canción, pero no componemos. Se vuelve una herramienta. ¿Qué pasa cuando tenemos una computadora, tenemos programas? Pues reproducimos lo que sabemos hacer, pero no estamos generando algo todavía. Cuando en nuestro piano, además de saberlo ya tocar, empezamos a componer, ya se vuelve un instrumento. Llegar hasta el nivel de instrumento no es sencillo. Voy a poner el ejemplo de Noel. Noel, ¿no tienes la inteligencia artificial? Pues sí existe, ahí está, cualquiera la puede utilizar. Es un arte. Te empezaste a introducir una temática y pues ya podría reproducir los chatbots que hay por ahí o simplemente preguntar al chatbot que tal, a hacer preguntas muy, muy elaboradas. Pero ahora tú lo estás utilizando para generar una canción física donde tienes que ir empleado con lo que le vas a preguntar para que le sirva como instrumento y pueda generar diagramas de cuerpo libre. Ya lo llevaste al nivel de instrumento. Eso no pasa con todo tipo de tecnología. Eh, Lo primero es que yo dijeron que que sentido era un estudiante de Estados Unidos que estaba utilizando el Facebook. Y una cuestión que ha sido curiosa, que ya con las generaciones de ustedes ha ido disminuyendo, pero fíjense que la gran mayoría de la educación en línea en su momento, ¿saben en dónde tenía mucho problema con el uso de las plataformas? Una cosa de las plataformas, Moodle, Blackboard, la que me digan, estaba documentado que era lo más difícil para el estudiante o que le era menos útil porque le representaba menos utilidad de una plataforma. ¿Qué creen que sea? Ustedes han trabajado en Moodle bastante tiempo. ¿Cuál recurso del Moodle creen que era lo que menos era útil? De todos los recursos que tiene Moodle. Nayeli, Pues no sé si el más obvio que sería donde se entregan las tareas o el foro, que no las pudieran tareas no manejarlo. tanto, pero sí, el defecto es el foro. El foro, y tanto les está pasando a todos ustedes que el foro, cuando no hay interacción, cuando el profesor, en ayer me pasó algo muy curioso el semestre pasado. Llegó una materia, me querían que subiera cosas al foro. ¿Tenía sentido eso? Pues no tiene sentido. Entonces los foros estaban subutilizados y mal utilizados. Entonces, en ese momento este estudiante utilizó Facebook. ¿Por qué? ¿Qué creen? Sus propios estudiantes preferían comunicarse vía Facebook. Incluso las tareas o preguntas que se hacía en el foro en Moodle, preferían mejor compartírselas en Facebook para que no lo pudieran resolver la rutina al foro. Entonces, empezó mejor a utilizar Facebook y utilizó esto de la génesis instrumental como ejemplo de que la tecnología no es por sí sola.
Por eso a mí algo que me gusta mucho es que no trabajamos, al menos en física nutritiva, aunque es polémico, con TICs. Nosotros trabajamos con TAC, con tecnologías aplicadas al conocimiento, porque una tecnología por sí sola no nos es de utilidad si no la llevamos el conocimiento. Y bueno, justo ejemplo de la génesis instrumental, pero esto es aplicable para diferentes teorías. Yo creo que con eso podemos ir concluyendo, ya vamos cubriendo la hora y me prometí a mí mismo de dejarles el día de hoy una hora nada más para hacer unos comentarios al final ya fuera de la clase. No sé si les quedó claro, repito, hoy vimos dos de las líneas muy generales de las que hay en física notativa, que es la formación docente y el uso de tecnologías. Ambas líneas, como lo vimos en el día de hoy y los materiales que pudieron ver en plataforma, son mucho más profundas de lo que pudimos ver el día de hoy. Creo que ustedes en su formación como físicos activos, en algún momento dado, tienen que hacer uso de estas dos líneas para sus proyectos de investigación. No nada más los que están desarrollando de tesis, sino lo que puedan hacer normalmente en su carrera como investigadores. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿No? Perfecto. Pues con esto llegamos al final de nuestra tercera clase. Nos quedaría una más, que bueno, pues ya vieron el spoiler. Tendría que ver con la parte de evaluación, que son las dos siguientes tareas, que incluso me parece que van por fechas. Estoy abriendo aquí la plataforma. Ya la tengo. Esa sí creo que la voy a poder compartir. Denme un segundito para que veamos simplemente las fechas. Ahí creo que ahora sí lo están viendo. Bueno, esta fue la actividad del foro del día de hoy. Por ahí me debes algunas actividades en el foro, Luis, por favor, la retroalimentación. Las siguientes actividades son evaluaciones del aprendizaje, que la siguiente habría que entregarla el próximo domingo 23. Y una actividad final, que es la validación, que se entregaría el domingo 30. Son las dos últimas actividades. La última es un foro, que es donde, pues, como hemos trabajado, pues, entregan lo que han dicho en las actividades y se cerraría el día 30. A mí me gustaría tener una reunión de cierre con ustedes para ver estos dos temas e incluso, pues, si se van a calificar, si darles la calificación final. Y eso correspondería, pues, básicamente a esa semana después del día 30, que estaríamos hablando, pues, iría, a ver, déjenme ver, checar por aquí, para el martes 2 de diciembre. ¿Tienen espacio el martes 2 de diciembre como para que nos reuniéramos a las 8 de la noche y ver esta parte de evaluación y la calificación final? Sí, ¿Sí? Perfecto. Entonces nos reuniríamos el día martes 2 de diciembre a las 8 de la noche, simplemente para dar cierre de nuestro curso. Como pueden ver, quedan un poquito, tanto prácticamente que ya aprobaron el curso, pero me gustaría ver estos temas y discutir, pues, algunas cosas ya, incluso sus propias tesis, para cuestiones de mediano plazo. ¿Vale? Ok, entonces con eso cerraríamos nuestra clase del día de hoy. Voy a dejar de grabar, nada más para, como a mí me gusta decir, para dar los anuncios parroquiales. Y bueno, por el lado de esta clase, nos veríamos el día 2 de diciembre. ¿Vale? Saludos. Ok, entonces déjenme dejar de